En este espacio de FLD TV queremos continuar con esta miniserie del Padre como Educador. Y en este siguiente espacio queremos elaborar acerca del Padre como legislador y sacerdote. En el episodio anterior hablamos del Padre como educador en su función de cabeza, en su función de rol de modelo, de ejemplo. Ahora queremos hablar esa función de legislador y sacerdote. Hogar Cristiano, página 189. Es el legislador, el Padre, y en su conducta viril ilustra las virtudes más austeras: la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. El Padre es, bueno, hagamos una pausa allí. Es legislador en su conducta viril e ilustra en esa conducta viril las virtudes más austeras. Hay virtudes, aquí en el lenguaje del libro del Hogar Cristiano, utiliza el término austeras. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra austera? A veces bien, la palabra austeridad es como algo que está limitado, ¿cierto? Es como algo más riguroso, como algo más exigente. Hay algunas características, hay algunas virtudes, hay algunos atributos que son más exigentes. Quiero utilizar ese término, esa definición, como un sinónimo austeros. Virtudes más austeras, virtudes más exigentes, más rigurosas. Y veamos: energía, integridad, honradez, valor, diligencia, utilidad práctica. Sí, el Padre también debe tener algunas virtudes que se pueden denominar más pasivas, más suaves, es cierto, y esas hacen un equilibrio, pero una de las características que deben ser sobresalientes, son estas virtudes austeras que entonces le dan ese rol de legislador en el hogar. Ahora, legislador es un término que tiene que ver con ley. Si consideramos que las legislaciones se desarrollan en un cuerpo donde hay varias personas, el Padre, como educador y legislador, trae en torno hacia su familia y juntos discuten, juntos elaboran las reglas de la casa, reglas que sean justas. Recuerdo una ocasión en que mi padre me invitó a mí y a mi hermano a que nosotros mismos desarrolláramos las reglas por las cuales íbamos a regir cierta actividad para los jóvenes. Y nosotros desarrollamos una legislación, una serie de reglas más comprensivas de las que él como padre habría pensado. Porque nos pusimos a pensar, bueno, en esta área, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podría hacer yo como joven? ¿Qué podrían hacer otros jóvenes? Es mejor dar más parámetros para ayudar en esas áreas. Así que el Padre como legislador no simplemente impone la ley, sino que es un facilitador para que como hogar desarrollen y encuentren, basados en las Sagradas Escrituras, esos principios que se van a aplicar en el hogar. Noten que la honradez, la integridad, la paciencia, el valor, la diligencia. Idealmente tú, si ya eres padre, debiste haber desarrollado esos rasgos, esas virtudes austeras antes de traer hijos al mundo. Pero si ya tienes hijos, entonces reflexiona y desarrolla un plan de cómo poder crecer en estas áreas. Por la gracia de Dios es posible. Con ejercicio es posible de que desarrollemos estas virtudes. Legislador también tiene que ver con equidad, con poder analizar situaciones y poder traer corrección de una manera que sea
justa y equitativa. Notemos el ejemplo de Dios cuando confronta a Adán, cuando Adán ha caído. Vamos a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 vemos al Padre Celestial que se acerca y leemos en el verso 8 de Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En este relato de Dios como Padre acercándose a Adán y a Eva, luego que ellos han desobedecido, Él se acerca. Ellos perciben su presencia. Oyen la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, y entonces se escondieron de la presencia de Jehová. Hacerse presente es muy importante. Hacerse presente. La sola presencia ya produce un efecto. Y en el caso de Adán y Eva, el efecto que produjo fue un sentido de culpabilidad porque habían desobedecido a Dios. Entendiendo eso, tú como padre, sabes que tu presencia va a despertar sentido de culpabilidad cuando lo correcto no se ha hecho. Es algo que está implícito en la paternidad. Aprovéchalo y en vez de asumir una actitud de condena, asume una actitud como la que vemos ejemplificada por el Padre Celestial. ¿Cómo empezó Dios este proceso como legislador? Con una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Utilizó un enfoque de coaching, utilizando un término actual que ha sido muy efectivo en llevar a las personas a una reflexión. Y Dios nos quiere invitar a una reflexión. Y tú como padre debes invitar a tus hijos a una reflexión. Las preguntas, no las preguntas incriminantes, sino las preguntas que despiertan la reflexión, son muy importantes. Dijo Dios: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y cómo respondió Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿cómo prosigue el diálogo de Dios como legislador? Otra pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y por supuesto que Dios sabía, pero Él no llega con la acusación. Él llega con una serie de preguntas que van llevando a Adán a la reflexión. Recordemos la primera pregunta: ¿dónde estás tú? Es una invitación a que Adán como hijo diga, admita que se está escondiendo. De hecho lo está haciendo. ¿Dónde te has escondido? Adán responde: tuve miedo y me escondí. ¿Qué es la respuesta a la pregunta: ¿dónde estás tú? Entonces Dios sigue con una pregunta adicional. Bueno, me escondí porque estaba desnudo, dijo Adán. Dios le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y como el estar desnudo es una consecuencia de haber desobedecido, entonces la sigue con la pregunta: ¿has comido de ese árbol que yo te mandé no comieses? Aprendamos de este enfoque. La próxima vez que tu hijo te desobedezca, acércate de esta manera, de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué acercarse de esta manera? Porque tú quieres despertar en él de manera espontánea una reflexión que lo lleve a la confesión y que lo lleve al arrepentimiento. Si llegas de una vez con la condenación, el juicio, y no llegas primero con un enfoque que como el Espíritu Santo pueda primero despertar la conciencia y convencer de pecado, luego de justicia y luego de juicio, entonces hemos usurpado ese proceso, esa prerrogativa del Espíritu Santo y simplemente nos constituimos en una figura autoritaria
y no una figura que facilita a la reflexión. Cuando hay reflexión es mucho más profundo, es más efectivo, tiene mayor impacto que simplemente un castigo. Dios lleva a la reflexión. Tú, como padre legislador, piensa, pídele a Dios que pueda seguir este estilo, este enfoque, este approach en tu función de educador y padre, cumpliendo la función de legislador. Pero regresemos a la Escritura y veamos que en el diálogo que continúa hay consecuencias. Hay consecuencias, sí. Y vemos que dice aquí las consecuencias que vendrían como resultado. Pero antes de enumerar las consecuencias, en el versículo 15 dice Jehová, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta declaración encontramos la primera promesa y profecía del Evangelio. En otras palabras, antes de dejarles ver las consecuencias inmediatas, Dios les habla de la consecuencia que Él va a asumir para redimirlos a ellos. En otras palabras, tú como padre legislador debes cumplir una función de redención, de estar dispuesto a asumir el dolor, la culpa, esto negativo, porque en última instancia lo que quieres es redimir, que ellos crezcan. Y después de dar esa promesa, bueno, vienen entonces consecuencias inmediatas por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice Adán, y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otras versiones bíblicas dicen, por amor a ti, la tierra será maldita. Ya iba a requerir esfuerzo para que la tierra diera su fruto. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y esta situación, este cambio de circunstancias, no solo era una consecuencia, porque es muy importante que como padre educador, tú lleves a los hijos a una reflexión de causa-efecto y que les permitas experimentar consecuencias medidas, mesuradas a sus actos negativos para que vayan internalizando, para que vayan interiorizando, para que vayan entendiendo de una manera práctica que la ley de causa-efecto, todo hecho, todo acto trae una consecuencia. Además de ello, de este efecto de consecuencia que como padre legislador debemos de facilitar, también había un elemento redentivo. Y el elemento redentivo es que este esfuerzo, esta lucha, esta abnegación, este sacrificio que tendrían que afrontar ahora sería una disciplina que ayudaría en su desarrollo. Entonces, vengo a este principio. Cuando como padre legislador ves que hay una falla, empieza o ha habido una desobediencia clara, empieza con el proceso de coaching, una serie de preguntas para invitar a una reflexión que lleve a confesión, por la ayuda del Espíritu Santo, lleve a un arrepentimiento. Cuando los lleve ya a las consecuencias, para enseñarles que todo acto tiene una consecuencia, hay una acción, viene una reacción, la ley de la vida, la causa-efecto, una de las leyes de la vida. También aprovecha esa oportunidad para entonces brindar que no solo es una consecuencia, sino que es un plan de desarrollo. Es una disciplina para crecimiento. No es simplemente un castigo para que tú manifiestes, aquí mando yo. Esa no es la actitud, ese no es el modelo, esa no es la manera apropiada de ser padre como educador.
Pasemos al siguiente aspecto, que es sacerdote. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. Tienes tú el privilegio de abrir la palabra de Dios en la mañana y en la noche. Algo breve, algo atrayente, algo real, algo vivo de la relación que tenemos con Dios el Padre. Una promesa, una petición de oración, no solo tuya, sino de tus hijos. Una expresión de gratitud, una alabanza y reconocimiento al Creador de los cielos y de la tierra. No fingida, auténtica, profunda, con un cántico. Es suficiente que salgan de la casa con sus pensamientos elevados hacia Dios. Y antes de cerrar el día, nuevamente, una reflexión corta, una oración, una reflexión en cuanto a las bondades de Dios, con una lectura o un estudio de la palabra. Corto, al punto. Esa es una de las funciones de ser sacerdote del hogar. Sigo leyendo en la página 189 y dice así: el padre debe afirmar a sus hijos en los principios justos, habilitándolos para desarrollar un carácter puro y virtuoso, porque se anticipó a ocupar el alma con lo que habilitará a sus hijos, para rendir obediencia no solo a su Padre terrenal, sino también al celestial. Ok, volvamos a esta cita que es muy profunda. Hay principios aquí muy valiosos desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de desarrollo espiritual, desde el punto de vista de desarrollo de la personalidad. Primero, debe afirmar a sus hijos en los principios justos. Afirmación. Afirmación, ¿qué significa afirmar? Quiere decir que ya había algo bueno y tú vienes a afirmarlo, a que se haga aún más fuerte. En otras palabras, cuando tu hijo, cuando tu hija haga algo positivo, afírmalo, dale esa afirmación. Me alegra ver esa conducta, hijo, hija. Qué hermoso. Me da alegría. Busca un lenguaje propicio a ellos para darles esa afirmación, ese encomio. No es una adulación, es una afirmación de lo positivo, es un reconocimiento que va a animar al hijo. Hay padres que no animan lo positivo, pero sí están allí para recalcar lo negativo. Recalcando lo negativo, no construyen lo positivo, pero cuando afirman lo positivo, eso tiene mucho poder, y lo negativo vas a enfrentarlo, como mencionamos ya unos minutos atrás, con base a esa reflexión y luego una consecuencia como proceso redentivo. ¿Okay? Bueno, espero que puedas interiorizar esto y hacerlo práctico en tu hogar, con base a el modelo bíblico que encontramos en Dios y su trato con Adán y Eva. Para concluir esta reflexión en la parte del padre como educador, legislador y sacerdote, permítame seguir con algunos puntos de esta cita tan clave de Hogar Cristiano, página 189. Afirmar a sus hijos en los principios justos, habilitándolos para desarrollar un carácter puro. Primero encontramos el verbo, la acción de afirmar. Ahora encontramos habilitar. Afirmar y habilitar. ¿Qué significa habilitarlos? Para desarrollar un carácter virtuoso. Habilitarlos es empoderarlos. Primero a través de la afirmación y segundo, vamos a darles herramientas. ¿Qué herramientas puedes darles tú a tus hijos para habilitarlos para desarrollar un carácter puro y virtuoso? Bueno, primero que todo el ejemplo, ¿cierto?
Segundo, la instrucción de la palabra de Dios, los principios correctos. Tercero, brinda hasta donde más esté dentro de tu alcance un ambiente que sea propicio para desarrollar lo bueno. Entre ese ambiente está un consejo que encontramos que es bíblico y lo encontramos también a través de la pluma inspirada. Es que idealmente los hijos deben desarrollarse en un medio rural, en un medio donde no estén viendo constantemente las escenas de vicio de las ciudades. Y hoy en día es más fácil que tú puedas vivir no retirado en las montañas, porque no ha llegado ese tiempo de la persecución, no debemos anticiparnos a la persecución, pero a una distancia donde sea fácil el traslado, pero no estar allí metidos en el centro de la ciudad. Es una bendición porque tú quieres habilitarlos, quieres darles las herramientas que ayuden en ese proceso. Y dice, habilitándolos para desarrollar un carácter, solo esto es un ejemplo, el ambiente, pero otra habilitación es facilitar un ambiente donde consigan amigos que tengan principios también de integridad. Facilita como padre y habilítalos para que para ubicarlos en situaciones donde estén rodeados de buenas amistades, lo máximo que se pueda, porque estamos en un contexto de un mundo de pecado. Habilítalos. Y dice así que el padre, ¿por qué hace esto? Porque se anticipó a ocupar el alma con lo que habilitará a sus hijos para rendir obediencia, no solo a su Padre terrenal, sino también al celestial. Anticípate, como padre educador y sacerdote del hogar, anticípate. Antes que tus hijos vayan a llenar esa necesidad de una manera que no va a ser conveniente, tú te anticipas para brindar oportunidades para que ocupen el alma. Entiende las necesidades de tus hijos, anticipa sus necesidades afectivas, anticipa sus necesidades emocionales, anticipa sus necesidades relacionales, recreativas, de desarrollo intelectual, práctico, espiritual. Anticípate, no imponiendo, sino brindando oportunidades para que así tú les ayudes, les habilites a vencer el mal con el bien. Bueno, en nuestro siguiente episodio continuaremos y cerraremos esta microserie donde estamos hablando del padre, de tú como educador. Hablamos ya del padre como cabeza de familia y modelo, y en este episodio hablamos del padre como legislador y sacerdote. Te esperamos en el siguiente espacio.